¿Qué tal has pasado la semana? Yo preparando este programa de hoy. Ya me contarás. Espero que te guste. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenido, bienvenida a la máquina del tiempo. El audio de hoy viene en parte motivado por la actualidad, aunque luego, como podréis comprobar, se desvía un poco de ella, dado que mi intención aquí no es otro que el de hablar de historia, solo historia. Como bien sabréis, son varios los medios de comunicación los que esta semana han abordado el tema del debate vecinal que se está suscitando con motivo de las diversas remodelaciones que el ayuntamiento está llevando a cabo en las campas de Olarizu. Pues bien, he leído un poco todo lo que se cuenta por aquí y por allá, y más allá de la polémica, tengo la impresión de que, en general, nuestras campas de Olarizu las conocemos poco. Obviamente, lo que más echo en falta es una perspectiva histórica, una visión que creo sería importante porque pienso que redundaría en una mejor valoración de las mismas y, en consecuencia, ayudaría en el proceso de toma de decisiones. Ahí lo dejo. Dada la temática del podcast, está claro que antes o después le iba a llegar el turno a Olarizu. Por lo tanto, creo que no pasa nada si nos pegamos un poco más a la actualidad y adelantamos ese momento. Y ya, hoy programamos la máquina del tiempo para viajar a principios del siglo XI. Desde allí nos iremos acercando a los tiempos modernos para conocer los orígenes de Olarizu y sus campas. Pero antes, un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter, allí soy @arqueólogo_. De ese modo estarás al corriente cada vez que se publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, dale al like o comparte este audio en redes. En la elaboración de este podcast no tengo más apoyo que el que tú me puedas proporcionar con tus me gusta. Este podcast lo puedes encontrar tanto en iVoox como en YouTube e incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y allí te saldrá. ¡Listo! ¡Empezamos! Hoy día, el nombre de Olarizu lo relacionamos con un día de fiesta en septiembre, con la visita a los mojones, con unas campas donde podemos pasear y disfrutar de la naturaleza y, como no, con la casa de la dehesa. Al ser un espacio amplio y abierto, tendemos a pensar en él casi como un parque, pero esto tiene poco que ver con sus orígenes. En sus orígenes, Olarizu fue un pueblo, como lo son otros de la zona, antes de que Vitoria se los comiese. Hablamos de pueblos como Arechavaleta, como Arriaga, como Gardelgui, entre otros. Sin embargo, por distintas razones, el hecho es que, tal como vamos a ver, Olarizu desapareció muy pronto, allá por el siglo XIV. Como muchos otros pueblos alaveses, y en especial de la Llanada, Olarizu entra en la historia a principios del siglo XI. Desde luego cabe pensar que su antigüedad es algo mayor, no sabemos cuánto, pero cuando digo que entra en la historia, me estoy refiriendo a la historia de los documentos escritos, ya que el primer registro que nos habla de Olarizu, la famosa Reja de San Millán, data de los alrededores del año 1025. Por aquel entonces, al parecer, Olarizu formaba parte de una circunscripción o territorio más amplio que, bajo el nombre de Malisaesa, acogía a otras 14 aldeas, entre las cuales estaban otras tantas tan conocidas como Gasteiz o Armentia, por citar solo dos de las más importantes. Ya de por sí, el nombre de Olarizu es muy significativo. Enrique Kenner y Elena Martínez de Madina,
Señalan que Olarizu es un topónimo formado por ola, es decir, cabaña, por iri, que significa cerca de, y por su, un antiguo sufijo que indica plural. Por lo tanto, el sentido del término sería el de los alrededores de las cabañas. Interesante, ¿no? Resulta que el propio topónimo de Olarizu parece remitirnos a un primitivo hábitat compuesto por modestas cabañas. Cabañas acaso semejantes a las que hemos podido conocer en Gasteiz gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral de Santa María. Yo imagino que en esas cabañas debían vivir un grupo de familias campesinas que tenían allí sus tierras y labrantíos. Obviamente no iban por libre, porque aquel era originalmente un territorio señorial, que tenía dueños y dueñas del estamento nobiliar. Fue a mediados del siglo XIII que esta situación cambió, aunque como vais a ver, los aldeanos de Olarizu siguieron sin ser dueños de su aldea. Dejadme que os cuente cómo fue el cambio. En muchos documentos medievales y postmedievales, a Olarizu se la incluye dentro de un grupo de 9 aldeas a las que se denomina las Aldeas Viejas de Vitoria. Este apelativo se usaba como forma de diferenciarlas de otro grupo de aldeas vitorianas conocido como las Aldeas Nuevas de Vitoria. ¿Y por qué esta distinción de nuevas y viejas? Pues veréis, Gasteiz, después de recibir el fuero de Sancho el Sabio, allá por el año 1181, no paraba de crecer, de modo que poco a poco fue apropiándose del territorio de todos los pueblos que estaban a su alrededor. En este proceso, que se alargó durante varios siglos, hubo fases. En una primera fase, las primeras aldeas que Vitoria se comió, vamos a decir, fueron esas 9 conocidas como las Aldeas Viejas de Vitoria. Entre ellas estaba, como hemos dicho, Olarizu. Todo esto sucedió en el año 1258 y fue posible gracias a un acuerdo de intercambio entre el concejo de Vitoria y el colectivo de nobles que se agrupaban en esa especie de sindicato de la nobleza conocido como Cofradía de Arriaga. Fue como resultado de este intercambio que Olarizu dejó de estar bajo el dominio de la nobleza, pasando a partir de entonces a depender de Vitoria. Con el cambio, seguramente mejoró la situación de aquellas familias que habitaban Olarizu, si bien esto no evitó algunos problemas y fricciones con los vitorianos. Vitoria, por su parte, seguía con su lento pero imparable crecimiento. En 1286 incorporó la aldea de la Sarte, y décadas más tarde, en el año 1332, otras 41 aldeas pasaron de golpe a formar parte de su término municipal. Estas últimas serían las que acabaron conociéndose como Aldeas Nuevas de Vitoria. Pero volviendo a Olarizu, ¿tenemos datos suficientes para recrear mentalmente cómo fue aquella aldea en tiempos medievales? La verdad es que no muchos, pero algo podemos contar. Ante todo, sabemos con certeza cuál era el centro neurálgico de Olarizu, un centro que, como en el caso de otros tantos pueblos, habría que ubicarlo en la parroquia cementerio. Sí, en efecto, como no podía ser de otro modo, Olarizu tenía su iglesia. De ella sabemos que estaba dedicada a Santa María, dato que confirman múltiples documentos, aunque algunos hay que más que Santa María nos hablan de Santa Marina. Hoy día, sin embargo, ya no existe, si bien, gracias a las informaciones de Gerardo López de Guereñú, podemos decir que se localizaba en los terrenos que ahora ocupa el silo recientemente construido junto a la Campsa. Como bien sabéis, ese silo sigue aún en pie, en su sitio, junto a la antigua Fournier. Así que la próxima vez que deis un paseo por allí, recordad que en ese lugar se levantaba la iglesia de Olarizu. Alrededor de esa parroquia habría que imaginar repartidas por todos lados las distintas casas del vecindario, que serían en su mayoría simples cabañas, como antes os he comentado.
Por ayudar a que os hagáis una mejor idea, aunque con muchas reservas, si extrapolamos algunos de los datos que nos proporciona ese documento de la reja de San Millán, del que antes os hablaba, podemos calcular que a principios del siglo XI, Olarizu podía tener unas 30 casas, es decir, unos 150 habitantes aproximadamente. Aunque pueda resultar sorprendente, ese número de habitantes es igual al de la propia Gasteiz en ese mismo momento histórico. Sea como fuere, en tercer y último lugar, aparte de la iglesia cementerio y las casas campesinas, el pueblo poseía unos terrenos, es decir, un amplio espacio que poder trabajar con el arado y un área donde poder mantener y criar al ganado. Dichos terrenos debieron ser bastante extensos. Activad el modo mapa para visualizarlo. Veréis, estos terrenos llegarían por el oeste hasta el actual Paseo del Campo de los Palacios, donde está el Colegio San Ignacio, y por el sur hasta poco más allá de la Casa de la Dehesa. Por el este llegarían prácticamente al Polideportivo Olarambe, y finalmente por el norte hasta Recaleor, incluyendo dentro el polígono de Uritiasolo. En fin, hablamos de una extensión de 190 hectáreas, de las que en la actualidad las campas de Olarizu solo engloban un área de 17 hectáreas, es decir, algo menos de una décima parte de lo que tenía el pueblo en la Edad Media. ¿Y cómo fue que de tanto quedó tan poco? Como bien podéis imaginar, esta no es una cuestión fácil de abordar. Los documentos escasean y el registro arqueológico tampoco es muy abundante. Para intentar hacernos una idea, resulta imprescindible recurrir a la obra del profesor Díaz de Durana, que es quien más en profundidad ha abordado esta cuestión de los despoblados alaveses. Resumiendo mucho, lo que Durana apunta en sus conclusiones es que, además de otros problemas que fueron comunes a toda Europa durante la crisis del siglo XIV, hablamos de problemas como las malas cosechas, las guerras o las pestes, en el caso alavés fue determinante el poder de atracción que ejercieron las villas, lo que se tradujo en una fuerte emigración. En el caso de Olarizu, esa emigración se vio fomentada por el cambio de estatus jurisdiccional del pueblo. En efecto, cuando en 1258 Olarizu pasó a formar parte del término municipal de Vitoria, sus habitantes dejaron de estar sujetos al régimen señorial que imperaba en los territorios de la cofradía de Arriaga, con lo que ganaron cierto grado de libertad y de movilidad. Una de las opciones que ahora tenían era la de dejar Olarizu y pasar a vivir a Vitoria, por ejemplo. Es más, dado lo cerca que estaba de su aldea, los y las olarizutarras podían ir y venir desde Gasteiz para seguir trabajando en sus tierras todos los días. En fin, lo que cada vez tenía menos sentido era mantener sus casas en el pueblo, de modo que poco a poco, con el paso de las generaciones, todas aquellas casas fueron quedando abandonadas. Seguro que a lo largo del proceso hubo resistencias, gente que había nacido allí y que no quería trasladarse, pero antes o después, a lo largo del siglo XIV, debe llegar un momento en que hubo que asumir los hechos. Aunque los y las descendientes de los antiguos olarizutarras seguro que guardaban recuerdos de su origen, ya de facto todos ellos y ellas eran vitorianos. Dicho de otro modo, este proceso ya no tenía marcha atrás. No quiero ser irrespetuoso con la memoria de todas esas familias campesinas que vivieron en Olarizu durante buena parte de la Edad Media, pero lo cierto es que una vez desaparecido el vecindario, lo que se produjo, lo que se hizo con lo que quedó de la antigua Olarizu fue una suerte de desguace. Os cuento un poco cómo se produjo. En primer lugar, como ya he comentado, las tierras que no eran comunales, muchos las siguieron trabajando, cada uno las suyas. Ellos y ellas iban y venían desde Vitoria para labrarlas. Otros y otras prefirieron, sin embargo, vender todo lo que tenían allí. Calculo que de ese modo, alrededor de un 80% de los terrenos pertenecientes a la antigua aldea pasaron definitivamente a manos vitorianas. En segundo lugar, las rentas que le correspondían a la iglesia de Santa María de Olarizu pasaron casi automáticamente a los clérigos de la Universidad de Parroquias,
que era el máximo órgano eclesiástico de nuestra ciudad por entonces. ¿Y por qué fue así? Pues bien, no olvidemos que en el cementerio de Olarizu habría muchos difuntos enterrados y cómo las creencias de entonces obligaban a seguir rezando aniversarios por sus almas. Es por esta razón que aún a pesar de que todo el vecindario había desaparecido, seguía existiendo la necesidad de pagar un mínimo mantenimiento para sostener en pie la iglesia y para pagar a los curas que eran necesarios para hacer misas y rezar todos los aniversarios de difuntos. Ahora que los curas de la Universidad de Parroquias de Vitoria se iban a hacer cargo de ello, era hasta cierto punto lógico que se quedasen con las rentas correspondientes. En tercer lugar, los bienes y tierras comunales de Olarizu pasaron al bien común vitoriano, es decir, al concejo vitoriano. Este se quedó con la divisa que tenía Olarizu en los Montes Altos, es decir, con un pedazo de bosque situado en los Montes de Vitoria, que a pesar de la distancia era donde históricamente los lugareños habían obtenido leña como combustible y madera para construir casas, cabañas, establos y demás. De hecho, como si de un fósil se tratase, hoy día aún se conserva en esos montes un topónimo, Olarizuko, que hace referencia a esta divisa que antiguamente perteneció a las familias de Olarizu. Otro de esos bienes comunales, aparte de la divisa en los Montes Altos, era la dehesa, ese espacio que los y las olarizutarras compartían para que su ganado pudiese campar y pastar con cierta libertad. Este ámbito es especial con respecto al resto de los que acabamos de hablar y lo es por una sencilla razón, que es porque aún existe. Sí, aún pervive, parecido a como fue, a pesar de los múltiples avatares que pudieron hacerlo desaparecer a lo largo de la historia. Supongo que ya os imagináis a qué espacio me estoy refiriendo. Sí, en efecto, estoy hablando de las campas de Olarizu, esa histórica dehesa de Vitoria, hoy convertida en parque, y que originalmente no fue otra cosa que esto que os acabo de comentar, la dehesa comunal de aquella desaparecida aldea de Olarizu. Las actas municipales de Vitoria de 1428 ya nos hablan de esta dehesa. Para entonces, el recuerdo del pueblo de Olarizu ya está muy desvanecido. Solo quedaban de él, como os digo, la citada dehesa y aquella vieja parroquia de Santa María, para ese momento ya reducida a ermita. No cabe duda que eran unos escasos restos, de modo que todo apuntaba a que Olarizu, antes o después, acabaría quedando sumida en el olvido, como de hecho sucedió con otros pueblos vecinos de Vitoria, cuyos nombres quizás no os suenan y que desaparecieron también por entonces. Os hablo, por ejemplo, de las aldeas de Petrikiz y de Sarrikuri, aunque hubo otras. Sin embargo, contra todo pronóstico, aquellos escasos vestigios lograron sobrevivir a lo largo de los siglos, llegando a ocupar un lugar de honor en el amplio catálogo de tradiciones y festividades celebradas en Vitoria. Pero el relato de lo sucedido con Olarizu desde aquel siglo XV hasta la actualidad lo dejo para el próximo programa, pues es una historia con tanto interés que sin duda merece ser tratada con detenimiento y hoy creo que ya me he alargado demasiado. No os la perdáis porque tiene que ver precisamente con el porqué de la pervivencia de la dehesa y sus campas, y cómo no, también con el origen de la actual romería de Olarizu. Lo dicho, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. Agur agur.